Básicamente, hoy terminamos este módulo, ¿verdad? El primer módulo de lo que es la introducción a- al diplomado de aduanas, introducción a la administración aduanera. Y así vamos adquiriendo más peso, ¿verdad? Porque vamos ya a, a- a ver básicamente la estructura de lo que es el Cauca, el Recauca, los regímenes aduaneros, ¿verdad? Que vamos a verlos en este momento. Pues gracias por los comentarios, ¿verdad? Y efectivamente, como bien lo decía el licenciado Urquía, estamos gestionando con la UDH, la Universidad Nacional de Defensa y la Universidad Nacional de Policía, eh, este mismo diplomado, y pues en esos acercamientos ha surgido también la idea de que la Universidad de Policía, que es la que maneja eh, la, la policía de aduanas, que le llaman, también le llaman policía de frontera, ¿verdad? Ellos están interesados en igual, en certificarlo. Y contestando un poco la inquietud de Mario, yo he hecho acercamientos con otros diplomados de formación docente dentro de la universidad y es un trámite engorroso. Eh, es una figura muy complicada, eh, aparte de que es desde el punto de vista económico, ellos manejan unos valores que se vuelven hasta inalcanzables. Entonces, esas situaciones, he tenido esa experiencia con un diplomado en formación para docentes universitarios, y esto que salía de la misma unidad a la que yo pertenezco dentro de la universidad. Eh, Estaba proponiendo este diplomado y se hizo todo el papeleo y luego la parte administrativa que tiene que ver la universidad y todo eso. Al final los costos salían exageradamente elevados y no, desistimos como unidad académica de Humanidades y Arte, decidimos, de la Facultad de Humanidades y Arte, decidimos entonces no buscar otra alternativa. Pues entonces, ahí estamos con eso. Bien, voy entonces a compartir pantalla, y les decía que hoy finalizamos este diplomado. Por lo tanto, los temas agotados el día de hoy, hasta la hora que lo agotemos, pues hasta ahí va a ser hoy, el día de hoy, la clase de hoy, ¿verdad? Eh, para, para dar un interín de descanso en horas entre una unidad, que, que viene. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Esta unidad, el preámbulo para ya a lo que es. Por lo tanto, entonces, estamos, eh, no hago hilo conductor. Dentro de las operaciones aduaneras se puedan llevar a cabo, entonces necesitamos el conocimiento de la ley. Y por eso entonces vamos a ver la estructura de lo que es las leyes de aduanas. ¿Sí? Esto está conformado, ¿por qué? Por el Código Aduanero Centroamericano. Como bien lo decíamos ayer, los países de la región, los 5 países, utilizamos el mismo código, la misma ley, ¿sí? También
tenemos el reglamento del Código Aduanero Centroamericano, el RECAUCA, el primero se llama CAUCA, el RECAUCA. No lo vamos a ver hoy, pero nos vamos a auxiliar del Código Tributario, de la Ley de Zona Libre y de los que son los tratados comerciales. Y vamos a ver entonces los regímenes aduaneros. Para poder entender esta estructura, vamos a empezar por lo último. Vamos a empezar por los regímenes aduaneros. Para poder entender entonces cómo es la aplicabilidad de esta ley del CAUCA y del RECAUCA. Entonces, vamos a ver qué. Ok. Entonces, ¿qué vamos a entender como los regímenes aduaneros? Entonces, los regímenes aduaneros, fíjense bien, son las diferentes modalidades, las diferentes instancias a las cuales son sometidas las mercancías. Cuando usted trae una mercancía, usted ya puede traer una determinación qué puede hacer con la mercancía. Si usted la va a importar, digamos, usted quiere importar bicicletas y dice, voy a importar 100 unidades de bicicleta tal marca y tal estilo. Con ello, entonces, una vez que la mercancía ha ingresado al territorio aduanero, usted puede cambiar el régimen de esa mercancía. O sea que usted le puede dar otro destino, lo puede destinar para una reexportación, lo puede destinar para un almacén de depósito, ¿sí? Y la ley se lo permite. Y es ahí entonces a lo que llamamos regímenes aduaneros. Por eso dice que los regímenes aduaneros son las diferentes destinaciones que pueden someterse las mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo a los términos de la declaración presentada ante la autoridad aduanera. Esto último significa que ya tenemos una predeterminación de qué vamos a hacer con la mercancía. ¿Sí? Puedo yo traer la mercancía, entra al depósito y posteriormente voy a determinar qué voy a hacer con ella. En ese sentido, contamos con 3 regímenes aduaneros. Vamos a encontrar un poco de incoherencia con la palabra regímenes porque en el mundo de aduanas se le llama regímenes a toda operación aduanera a la que es sometida una mercancía, de tal manera que ustedes van a aprender que decir la exportación es un régimen, la exportación temporal otro régimen, la importación con reimportación en el mismo estado le llaman otro régimen, tránsito internacional un régimen, tránsito interno otro régimen, y así sucesivamente. Pero la verdad que de acuerdo a lo que establece el código solo tenemos 3 regímenes. Y esos regímenes son los regímenes definitivos, los regímenes temporales o suspensivos y los regímenes liberatorios. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues los regímenes definitivos es toda aquella importación o exportación de mercancía que se importa o exporta definitivamente al territorio nacional o se exporta a un territorio extranjero. ¿Qué quiere decir eso? Les ponía el ejemplo de que yo estoy importando 100 unidades de bicicletas. Llegan las 100 unidades, ¿verdad? Arriban en el medio de transporte al aeropuerto y entra al almacén de depósito. Estando ahí, como dueño de la mercancía, ¿verdad? Puedo recibir la notificación o ya estoy notificado previamente a través de mi representante aduanero, el agente aduanero. Cuando llega la mercancía, él recibe la información y yo como dueño de mercancía le digo, ok, está bien, vamos a importarla definitivamente las 100 unidades. ¿Sí? Entonces,
Por eso se llama importación definitiva. Quiere decir que pago los impuestos de las 100 unidades de bicicletas y entran al territorio nacional ya con los impuestos pagados, o sea, lo que también se conoce, ya son nacionalizadas o ya adquieren la ciudadanía hondureña, por así decirlo. Inversamente proporcional, entonces tenemos la exportación definitiva. Eso quiere decir que si yo estoy exportando las 100 bicicletas, al llegar a la aduana, ¿verdad? Al aeropuerto o al puerto, y es sometida al proceso de exportación y mi agente aduanero hace todo el trámite para exportar, que salgan del país las 100 unidades. Hasta ahí vamos entendiendo, vamos comprendiendo. Hola. Sí. Ok. Si hay preguntas, ¿verdad? Luego tenemos las modalidades especiales. Pues esas modalidades especiales son las que se refieren a si la importación va a tener una característica especial a través de un courier, a través de un envío postal, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a abordar específicamente cuando estemos ya analizando la ley, ¿sí? De cómo pueden haber importaciones con modalidades especiales y cómo pueden haber exportaciones con modalidades especiales. Muy bien. Luego tenemos, cuando hablamos, perdón, de definitivo, quiere decir que los impuestos se pagan, ¿sí? Se pagan definitivamente, ¿ok? Luego tenemos entonces los temporales o suspensivos. Y dentro de este régimen aduanero tenemos el tránsito aduanero. Importaciones temporales con reexportación en el mismo estado, admisión temporal para perfeccionamiento activo, depósito de aduana o depósito aduanero, exportación temporal con reimportación en el mismo estado y exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Qué quiere decir todo esto y por qué estas modalidades adquieren el carácter de temporal o suspensivo? Cuando decimos temporal o suspensivo, se refiere a que el pago de impuestos, ¿sí?, queda suspendido. Y temporal porque la mercancía está en un estado temporal para definir si se van a hacer pagos de impuestos o no se van a hacer pagos de impuestos. ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo le damos mejor entender a esto? Bien. Tránsito aduanero. Pensemos en la siguiente figura. Llega una mercancía a Puerto Cortés, ¿sí? Y esa mercancía va a ser sometida a un tránsito interno y sus impuestos van a ser pagados en la aduana de Toncontín. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si va a pagar los impuestos, entonces, ¿por qué no se le puede dar una importación definitiva? No, porque la aduana de destino es la encargada de hacer ese cierre al trámite. Si él lo hace en Puerto Cortés, desde el momento en que llega, viene del extranjero, su aduana de destino es Puerto Cortés. Y por ende, entonces ahí sí puede hacer el trámite del pago de los impuestos para nacionalizar o desaduanar la mercancía y ahí se hace el trámite entonces de una importación definitiva. Pero si esa mercancía viene en tránsito interno hacia Toncontín, fíjense entonces que vamos a decir de la aduana A a la aduana B o de la aduana de ingreso a la aduana de destino. Se genera un tránsito aduanero, el tránsito interno, que eso también lo vamos a ver cuando miremos las modalidades de tránsito. Sucede que entonces esa mercancía
es puesta en una unidad de transporte y movida desde Puerto Cortés a Toncontín. Quiere decir que esa aduana está en un estado temporal y en un estado suspensivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta que llegue a la aduana de Toncontín, se va a determinar si se le va a hacer una importación definitiva. En este caso, puntualmente hablando, entonces decimos que ahí es donde se le va a hacer la importación definitiva. Por lo tanto, todo ese trayecto se considera un trayecto suspensivo, un trayecto temporal, porque no está pagando los impuestos en ese momento. ¿Me estoy dando a entender? Hello. Yo tengo no sé, duda. Pregunte. ¿En qué caso? ¿No sale más caro para el importador así? Pregunto, ¿verdad? O sea, ¿por qué si entra por Puerto Cortés, por qué no hacer sería ¿cuál es la palabra correcta? Desaduanizar. Desaduanar. Ajá, ¿por qué no Desaduanar. desaduanar en Puerto Cortés si ya está en una aduana ahí? Pregunto, ¿verdad? Muy interesante su pregunta y de un contenido muy profundo. ¿Por qué? Porque para eso vamos a estudiar los Incoterms. Porque los términos de negociación con el proveedor y el medio de transporte ya determina el destino final de la mercancía. ¿Sí? Yo compro en Nueva York, compro en España, compro en Alemania y le digo a mi proveedor, bueno, esta mercancía va para San Pedro Sula, aduana de La Mesa. Entonces, por eso dice, mercancía vía Puerto Cortés, aduana de destino La Mesa. Mi compañía naviera, y digo mi no en el sentido de propiedad, sino que en el servicio, la compañía naviera que me da el servicio de transporte de la mercancía, me la trae a Puerto Cortés y me la deposita en un medio de transporte y me la remite a la aduana de San Pedro Sula porque ahí yo se la pedí. O en este caso que estamos hablando, me la remite a la aduana de Toncontín porque allí yo se la pedí, porque la sede de mi empresa es Tegucigalpa o es San Pedro Sula. Ese es el punto. Entonces ya los términos de negociación ya están dados desde antes. Ahora, ¿que pueden haber algunas situaciones que se den? Sí, sí puede haber, pero cuando ya estemos estudiando el Cauca y el Recauca, vamos a ver que esa modificación ya es a petición del dueño de la mercancía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo traía la mercancía para destino final, la aduana de Toncontín, pero le quiero dar destino final, la aduana de San Pedro Sula, una vez que la mercancía está en Puerto Cortés, hago la solicitud para que en lugar de ser enviada a Toncontín, sea enviada a San Pedro Sula. ¿Estamos claros? Sí, sí. Ok, fíjense que como no estoy mirando sus nombres, me gustaría que cuando alguien quiera Claudia. intervenir, me diga el nombre. Sí, es que así ya le voy conociendo también el timbre de voz y ya lo voy identificando, ¿verdad? Claudia, Muy bien, Claudia. no creo haya otra Claudia, no he visto si hay alguna compañera con el mismo nombre. Bueno, muy bien, Claudia. muy bien, Claudia. Esas son preguntas muy acuciosas y podemos derivar en muchas otras figuras aduaneras que se pueden dar, pero lo vamos a ir haciendo de acuerdo, vayamos viendo el Cauca y el Recauca. También tenemos entonces la temporalidad en la importación temporal con reexportación en el mismo estado. Esta es una figura en donde yo puedo importar una maquinaria, una mercancía para una exhibición, porque este régimen tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que yo tengo una cantera, ¿sí? Tengo una cantera y necesito hacer alguna
exploración en el área, en una parte geográfica de mi cantera. Y requiero de una máquina especial. Y resulta que uno, comprar esa máquina me puede salir. Porque miren, algo que no tenemos que perder de vista es que todo el sistema aduanero está al servicio de el comercio, de los comerciantes, de la industria, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, esto tiene que ver con la manera en cómo cada quien maneja su negocio. Y por eso, entonces, da estas facilidades. Entonces, les decía, yo quiero explotar un área de mi cantera, pero necesito una maquinaria especial. Y comprarla me resulta muy caro porque la maquinaria yo solo la voy a necesitar por un periodo de unos 3 meses. Entonces, en el extranjero hay compañías que se dedican a rentar ese tipo de maquinarias. Me pongo en contacto con ellos y le digo que necesito una maquinaria, ¿sí? Que me venga a hacer ese trabajo. Entonces, hago todas las gestiones para hacer una importación temporal en donde presento toda la documentación, los impuestos no son pagados en el momento, se cumplen unos requisitos que posteriormente los vamos a analizar, y esa maquinaria está en mi zona trabajando 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Al cabo de los 4 meses, como la autoridad aduanera me ha dado la autorización para que solo esté 4 meses, y si no solicito una prórroga a la cual puedo tener derecho, entonces estoy obligado a reexportarla, a enviarla de regreso, pero en el mismo estado en que la importé. Asumamos en la figura que tenemos aquí, asumamos que estas 3 flechas que están así es la maquinaria que yo necesito, ¿sí? Así como la vemos, así la tengo que reexportar. Si en un dado caso le agregara aquí donde estoy teniendo el cursor otro brazo, ya no es la misma maquinaria, ¿sí? Por lo tanto, ahí se somete a un proceso que lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que quiero aclarar es esto, ¿sí? La idea de lo que es la importación temporal con reexportación en el mismo estado. ¿Estamos entendiendo? Claro, claro. Muy bien. Hablemos entonces de la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Este régimen es el que conocemos, ¿verdad? Como el régimen de importación temporal. Es un régimen que me permite a mí como industria, ¿sí? Como productos es industrial. Un contacto en el que le fabrique algún tipo de ¿sí? Entonces, él me envía todas las piezas, ¿sí? Todas las piezas y otras que son, porque el régimen lo permite, que son proporcionadas de aquí de Producto Nacional, y dentro de mi fábrica construimos el producto final. Entonces, admito parte de la mercancía que me están enviando en una admisión temporal para su perfeccionamiento. O sea que yo recibo retazos, recibo piezas y remito un producto terminado. O puede ser incluso semi-elaborado. Y a eso se le llama perfeccionamiento activo. ¿Comprendiendo esa figura? Sí, Claudia, otra vez, sería como lo que hacen las fábricas, ¿verdad? Sí, en la costa norte, sobre todo. Importan ellos materias primas, telas, hilos, y de aquí ya sacan el producto, exportan el producto terminado en camisas, pantalones. Digamos que sí,
pero ese es el régimen liberatorio que después lo voy a aplicar y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero en sí la diferencia es que este régimen está sujeto a una mayor fiscalización. ¿Por qué? Porque ellos cuando hacen su trámite de una solicitud para perfeccionamiento activo, digamos, vamos a fabricar camisas, ¿sí? Entonces ellos enlistan, dice, bueno, voy a fabricar 1000 unidades de camisa. Por lo tanto, voy a necesitar 1000 cuellos, 1000 tiras de botones, 1000, serían 2000 mangas, 4000 pecheras, 1000 bolsas, botones, hilo. Voy a necesitar la maquinaria, máquina de coser A, máquina de coser B, máquina de coser T52. Y eso se enlista. Y cuando ingresa, ese producto viene enlistado y el analista de aduanas, al momento de recibir la mercancía y hacer la supervisión, conforme al lista, va checando que lo que se le autorizó mediante resolución es efectivamente lo que se está recibiendo en ese momento. Y que va a entrar a un proceso para un perfeccionamiento de esa mercancía y que después, una vez elaborada o semi-elaborada, dependiendo las condiciones de negociación, esa mercancía pueda retornar a su país de origen. Y paralelamente les podría explicar lo de régimen liberatorio, pero lo vamos a dejar cuando estemos ahí específicamente, ¿ok? Sí. Muy bien. Depósitos de aduana o depósitos aduaneros. Bueno, de esto hablamos un poco ayer. Y tanto el depósito de aduanas, el temporal, ¿verdad? Como el depósito de aduanas del que hablamos, ambos, durante esté la mercancía en estos depósitos, temporalmente, en ese tiempo no pagan impuestos. No están pagando impuestos. En el caso de almacén de depósito temporal, que son 20 días, durante esos 20 días la mercancía está ahí y no va a pagar ningún impuesto. Esa mercancía, durante ese tiempo, la misma ley permite que el importador pueda determinar qué va a hacer con esa mercancía, si la va a someter a un régimen definitivo o la va a someter a un régimen temporal, ¿verdad? Con sus modalidades que estamos mirando. Él dice, bueno, llegó la mercancía, tiene la notificación, digamos en este caso Adimex, y cuando dice, híjole, ya llegó esta mercancía, no era, ya no la quiero, o sea, puede argumentar cualquier cosa que la ley le permita y puede decidir despacharla para otro país, para su país de origen. Puede decidir vendérsela a otra persona que se la quiera comprar estando ahí en aduanas para ser el dueño de esa mercancía e importarla. Entonces, fíjense, quiero ampliar esto. Como estamos hablando que esto está al servicio también de los comerciantes, vamos a decir, y perdonen que voy a usar ya nombres, en este caso voy a usar el nombre de Claudia, ¿verdad? Para que vayamos interactuando. Yo traigo una mercancía, ¿verdad? Entonces, la idea es, pues, importarla y pagar los impuestos. Pero, de pronto, no puedo pagar los impuestos de esa mercancía. No los puedo pagar. Algo pasó y no puedo pagar. Entonces, porque con Claudia hemos tenido relaciones comerciales o porque etcétera, etcétera, le digo, Claudia, tengo una mercancía en aduanas y no puedo pagar los impuestos, te la vendo o se la vendo, ¿verdad? Y me dice, sí, está bien, vamos a ver qué precio es esta, ella hace sus números, mira que le sale bien, que hacemos negocio, pues, ¿verdad? Entonces, ahí se hace un proceso de endoso de documentaciones para que entonces
durante esos 20 días, fíjense bien, esa mercancía vino a nombre mío y en el día 20 ya esa mercancía ya no aparece a nombre mío, sino que va a aparecer a nombre de Claudia y ella procede a hacer el pago de los impuestos para la importación definitiva. Pero otra figura que tenemos es que asumamos que Claudia, ¿verdad? Tenemos transacciones comerciales, pero ella vive en Guatemala. Y yo tengo esa mercancía acá. Y no puedo, igual nos ponemos en contacto y me dice, yo la compro. Entonces, la mercancía está en un momento suspensivo. No se sabe qué va a pasar con ella. Entonces, como ya se la vendí, entonces yo solicito una reexportación hacia Guatemala, ¿sí? De esa mercancía. Entonces la someto a una reexportación para que se vaya para Guatemala. No pagó impuestos. Claro, genera costos porque los almacenes de depósito cobran porque la mercancía esté ahí. Eso no perdamos esa figura, ¿sí? Pero ese es un costo que no compete a aduanas, ¿sí? No compete, ADIMEC me puede cobrar a mí por esos 20 días, me cobró, digamos, 5,000 empiras. Bueno, yo soy el que los pago. O dependiendo con la negociación que hayamos hecho con Claudia, ¿verdad? Que ella se la lleva y ella paga todo. Pues, o sea, una vez que la mercancía es de ella sabrá qué va a hacer con ella. Entonces, por eso es que hablamos de este régimen temporal o suspensivo. Vamos entendiendo la figura de temporal y suspensivo. Sí, ya que cito ese ejemplo, ese Sí. caería como en el segundo inciso. Hicimos una importación temporal, no, pero no lo importamos, ¿verdad? Como tal, solo lo tuvimos No, en depósito. exacto, Solo en exacto, depósito. Ajá, exacto. bueno, y luego lo reexportamos a Guatemala, ¿verdad? Solo voy a pagar el impuesto, pero para exportar, no el de importación. Exacto, correctísimo. Otra pregunta. En el caso de la, permítame, casi no leo, estoy desde mi celular y no leo muy bien. Aquí, voy a aumentar. Ok, aquí en admisión temporal para perfeccionamiento, no, en la otra, sería importación temporal con reexportación en el mismo estado. Bueno, aquí usted citó el ejemplo de la maquinaria que yo traje Correcto. rentada del exterior, ¿verdad? Sí. El impuesto que yo voy a pagar por esto es el mismo, aunque solo lo use unos días. En importación temporal. Ajá. No, ese es suspensivo. Ahí lo que la ley establece que se debe de dejar una garantía. Sí, por eso le digo, no quiero, ahorita solo estoy mirando la figura del régimen como tal. Ya los procesos los vamos a ver en aduana, pero me gusta esa curiosidad. Me gusta porque desde ya estamos mirando los alcances que ustedes quieren tener con esto. Y eso a mí, sinceramente, me alegra, ¿verdad? Me alegra. Entonces, aquí mirémonos ahorita solo la figura de lo que es el régimen. ¿Qué es lo que el régimen me presenta? Ya cómo yo pueda manejarlo de acuerdo a la ley, pues en el caso que usted está planteando, como es una importación temporal, ¿sí? Se hace el cálculo de impuestos, se hace todo y se deja una garantía. ¿Para qué? Para salvaguardar entonces el pago de impuestos. ¿Qué pasaría si esa maquinaria se vence el tiempo y no es reexportada? Entonces se ejecuta la garantía. Y esa maquinaria ya se quedó aquí en el territorio hondureño porque el Estado ejecutó de oficio el pago de los impuestos. O sea, el sistema aduanero lo ejecutó de oficio. Pero no me quiero meter mucho en eso así porque... Discúlpeme, chico. Miro No, cada pero, cosita y yo quiero no, devorarme pero, el tema de un solo. Disculpas. está bien, pero quiero ir así como paso a paso para que vayamos entendiendo. Es excelente.
¿Y qué hay actualización de pendrive? Me disculpan, me disculpan que tuve una emergencia, algo por aquí, pero bien. Entonces les decía de que cuando ya entonces hablamos en el régimen de depósito aduanero, ¿verdad? Esto en un depósito de aduanero de 20 días, en un temporal. Pero resulta que vengo y cuando traigo la mercancía y está en el almacén de depósito temporal, digo, no tengo todo el dinero para pagar estos impuestos. De estas 100 bicicletas que estoy importando, voy a pagar ahorita los impuestos de 50 bicicletas. Y las otras 50 bicicletas las voy a mandar a un almacén de depósito que me da un año para que esa mercancía esté temporalmente en un estado suspensivo, porque no voy a estar pagando impuestos durante ese tiempo, excepto el almacenaje, ¿verdad?, a la compañía almacenadora. O puedo decir que las 100 unidades de bicicleta las voy a trasladar todo para un almacén de depósito. Por eso se consideran los almacenes de depósito como parte de los regímenes temporales o suspensivos. ¿Estamos claros ahí? Muy claro. Ok. Exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Es el mismo ejemplo que les puse de la maquinaria, pero ahora miremoslo en forma inversamente. ¿Qué quiere decir? Se da mucho, digamos, con los telares telares Lenca y camisas Lenca y estas cosas así. Entonces, resulta que hay una feria en Nueva Orleans, en Miami, en Nueva York, ¿verdad? Y vamos a ir a esa feria y llevamos nuestras prendas, nuestra mercancía, pero no la estamos exportando. La vamos a llevar y la vamos a traer de regreso. Entonces, en este caso, se va a hacer una exportación temporal. ¿Por qué? Porque no se pagan los impuestos de exportación, porque se asume que esa mercancía va a ser reimportada en el mismo estado. O sea, así como la llevo, así la traigo. Y por lo tanto, entonces, no hay ninguna causal para pagar impuestos de exportación. Ahora, y tal vez adelantándome a Claudia, estaría pensando Claudia, ¿y si la quiero dejar? Sí, perfectamente. Igual. Perfectamente la puede dejar. Una garantía. Pero exacto, entonces cuando ya el sistema de aduanas verifica que esa mercancía no ingresó en el tiempo que tenía autorizado a la exportación temporal, le ejecuta la garantía y se cobra los impuestos que causare. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Pongámosles el mismo ejemplo. Yo tengo aquí una fábrica de productos, tenis, camisas, pero por decir algo, ¿verdad? Se me ocurre, esto es una idea solo para tener una figura. Yo quiero que los tenis que yo fabrique tengan un microchip de posicionamiento global. Y resulta que aquí no hay ninguna compañía que los pueda poner. Pero en México sí, en Estados Unidos sí. Entonces yo pacto con esta empresa y le digo, ok, yo estoy produciendo mensualmente 500 pares de tenis y estos 500 pares de tenis mensual van a llegar a su fábrica. Usted me les va a poner el microchip de posicionamiento global o conocido como GPS, ¿sí?
y luego me los retorna a Honduras. Entonces, llevo los tenis, salen los tenis con una exportación temporal y luego allá me les ponen el microchip de GPS y luego me los envían nuevamente, ¿sí? Y ya se cancela entonces ese régimen de temporalidad a los cuales fueron sometidos. ¿Qué pasa entonces si se quedan allá? Ah, entonces le voy a cobrar los impuestos, ¿verdad? De exportación que causare el hecho de que se haya quedado esa mercancía allá. ¿Estamos entendidos hasta aquí? Licenciado, le quería hacer una pregunta. Pregunte. Mario Medina le saluda. Sí, Mario. En este caso va por fuerzas mayores, ya sea un huracán, un terremoto, etcétera, etcétera. Va. Me estoy yendo a lo más extremista. Y mi mercancía, por X razón, pues se queda allá. Eso, pues, pasaría algún tipo de impuesto. Ok, ya la ley prevé eso, Mario, ¿verdad? La ley habla de fuerza mayor o casos fortuitos, o por efectos de la naturaleza, o por algunas contingencias que se den. Entonces, simple y sencillamente los plazos se alargan, ¿sí? La ley le dice que usted puede hacer una exportación temporal o una importación temporal por un plazo de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. ¿Sí? Perfectamente lo puede hacer. Después de eso ya no le otorga más tiempo. Pero si esa figura la traemos a la última instancia donde ya se agotó el tiempo del cual usted puede solicitar aún con prórroga, ¿sí? Y ocurre esta situación, ya la ley prevé eso y entonces le dice que el tiempo es prorrogable por mientras dure la emergencia. ¿Sí? Si la emergencia dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues allá va a estar su mercancía y cuando venga no va a haber ningún problema. Listo, listo. Ok. Pasamos entonces ahora a los regímenes liberatorios. Liberatorios es un término que debemos de entender como aquella acción en donde está completamente libre de impuestos. ¿Sí? Libre de impuestos. Ese es el caso de las zonas francas o lo que también conocemos como zonas libres. ¿Sí? O las famosas maquilas. ¿Sí? Las maquilas son zonas libres o zonas francas. Es ahí entonces donde llega la mercancía, es procesada, ¿verdad? En la maquila viene en piezas, en prendas, en partes, en pedazos, en retazos y salen las mercancías en unidades completas. Y la mercancía es embalada y es reexportada hacia el país de origen. En este caso, estaba leyendo la vez pasada, creo que va a haber se va a instalar aquí una fábrica de Nike creo que, si no mal recuerdo. La fábrica Nike, creo que es en Alemania, que está Nike. No, Adidas es en Alemania, ¿verdad? Bien, para que tengamos la idea, asumamos que sea Adidas, que es de origen alemán. Allá está la fábrica, allá está todo, las piezas originales, todo. Entonces se instalan acá en una zona libre y desde Alemania viene un buque trayendo contenedores, llegan a Puerto Cortés y de ahí son llevados donde se instalen en Choloma, aquí, o ahí mismo en Puerto Cortés, en Villanueva, aquí en Tegucigalpa, la zona sur, donde sea. Y lo que sucede es que ingresan ahí la mercancía, las partes de lo que van a fabricar. Asumamos que sean tenis. Ahí se fabrican y de ahí mismo salen hacia Alemania los tenis ya confeccionados.
¿Pagó impuestos eso? No, no paga ningún tipo de impuestos. ¿Sí? Entonces, por eso, dentro de las zonas libres tenemos lo que son las reexportaciones, ¿verdad? Porque una vez que se ha realizado el proceso, entonces eso se manda de regreso. La reimportación, porque igualmente viene ya un producto procesado de otro lado, ¿verdad? Y se le da esa temporalidad que le permite el régimen liberatorio y luego sale de regreso, ¿verdad? Hacia el país de origen. ¿Estamos claros con estas figuras así? Solo como estamos hablando solo lo que son los regímenes aduaneros, ¿verdad? Solo esa figura así como figura. ¿Estamos bien? Ok. Mario Diga. Medina, nuevamente. Dígame, dígame. Es que se me vino a la mente, bueno, yo he trabajado en zona libre, ¿verdad? Muy bien. Está la otra que no son zonas libres. Entonces, una vez, vaya, por ejemplo, la empresa donde yo trabajaba estaba careciendo de materia prima. Y da la casualidad que los dos son extractoras de aceite, ¿va? Entonces, vine yo le hice la pregunta a la persona de aduana. Yo puedo traer materia prima de una empresa que es zona libre a mi empresa que no es zona libre. Entonces ella me comentó que no. Correcto. A menos que pague los impuestos. Eso le iba a preguntar. Si todo eso requiere impuestos. Correcto, sí. Por eso las empresas de zona libre, ellos en su predio maquilan toda el producto y ahí está libre de impuestos. Pero si ellos quieren internar producto, tiene que pagar impuestos. Aunque, claro, la ley hoy ya les permite cierto porcentaje que ellos pueden, que pueden dejar en el territorio nacional, ¿verdad? Obvio, siempre pagando los impuestos. Antes no se les permitía. Pero sí lo pueden hacer pagando los impuestos. Copiado. Ok. Ahora, fíjense que su pregunta me lleva a mí a tener otra figura. Dentro de un parque industrial, una zona franca, tenemos, digamos, una empresa que, produce aceite, ¿sí? Y tenemos otra empresa que produce envases. Y los exporta. Luego, esta que produce aceite y que lo envía a granel en barriles, ¿verdad? En pipas, decide de pronto que quiere ya enviar ese aceite en envases más pequeños. Y estando esta fábrica de envases ahí mismo en su zona libre, le puede comprar a ellos para envasar su producto y reexportarlo. Perfectamente lo puede hacer porque la ley así lo establece y lo autoriza, porque se da dentro de una zona de régimen liberatorio, ¿sí? Ellos se pueden comprar y vender entre sí y como esa acción solo es para que ellos puedan reexportar el producto, entonces la ley se los permite y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos bien, jóvenes. Sí, excelente conjetura, la verdad, gracias. Ok, muy bien. Bueno, básicamente aquí estamos en estas siguientes diapositivas es básicamente todo lo que les comenté anteriormente, pero vamos así como a ampliar algunos aspectos. Cuando hablamos de definitivo, es importación, exportación definitiva y sus modalidades, que ya los hablamos. Dentro de el tránsito, dentro de la
Otra modalidad que es la temporal, ¿verdad? Está, ya le expliqué, el tránsito aduanero, importación temporal, exportación temporal y la zona franca. Bueno, esto ya está explicado básicamente. Los tipos de régimen aduaneros, importación definitiva, es el ingreso de mercancías procedentes del exterior para su uso o consumo definitivo en el territorio aduanero. Aquí ya tenemos una definición ya pues más técnica, por así decirlo, ¿verdad? Yo la hice más explicativa, pero no vamos a dejar de darle, de entender la parte de las definiciones técnicas. Exportación definitiva es la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Mientras tanto, el tránsito aduanero nos dice que es el régimen bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son transportadas de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión total de los tributos respectivos. Las mercancías en tránsito aduanero están bajo custodia y responsabilidad del transportista, sin perjuicio de las responsabilidades de terceros. El tránsito aduanero podrá ser internacional o interno y se regirá por lo dispuesto en el presente código y su reglamento, que es lo que yo les decía, que eso lo vamos a ver, ¿verdad? Cuando ya estemos estudiando el Cauca y Recauca. La importación temporal con reexportación en el mismo estado, pues también lo explicamos, y es el régimen que permite el ingreso al territorio aduanero por un plazo determinado con suspensión de tributos a una importación de mercancías con un fin específico, las que serán reexportadas dentro de ese plazo sin haber sufrido otra modificación que la normal depreciación como consecuencia de su uso. En este caso, ¿qué es lo que puedo agregar al ejemplo que les puse? Yo traigo la maquinaria, ¿verdad? A mi cantera, y durante estoy utilizando esa maquinaria, la maquinaria sufre algún desperfecto en una pieza por desgaste. Digamos, un rotamartillo que tiene ahí el cincel, ¿verdad? Golpeando la roca para ir perforando. Llega un momento en que se desgastó. ¿Sí? Entonces, sustituyo esa pieza por otra y eso no causa que tengo que pagar el impuesto por esa pieza, ¿sí? Aquí estamos hablando de la pieza en su conjunto, en su totalidad como tal, la maquinaria como tal. Entonces, de no cumplirlo, está sujeta, ¿verdad?, a lo que dispone el código. La admisión temporal para el perfeccionamiento activo es el ingreso al territorio aduanero con suspensión de tributos a la importación de mercancías procedentes del exterior, destinadas a ser reexportadas, o sea, que volverán a salir nuevamente, después de ser sometidas a un proceso de transformación, elaboración o reparación u otro legalmente autorizado, previo cumplimiento de los requisitos, formalidades y condiciones establecidas en el reglamento. Podrá importarse definitivamente un porcentaje de las mercancías sometidas al proceso de transformación, elaboración o reparación u otra autorizada bajo el régimen de acuerdo a los que establezcan las autoridades competentes. Es lo que le decíamos, que ellos pueden tratar esta mercancía y pueden dejar en el territorio nacional un porcentaje siempre y cuando les sea autorizado. Por eso a veces ustedes miran ahí que dice ropa de maquila. Entonces dice, bueno, si es una zona libre, en una zona bajo control aduanero, ¿qué hace esta ropa aquí? Es porque entonces ellos gozan, ¿verdad?, de esta autorización. Depósito aduanero de aduanas o depósito aduanero. Este régimen mediante el cual las mercancías son almacenadas por un plazo determinado en un lugar habilitado al efecto, bajo potestad de la autoridad aduanera o bajo potestad de la aduana, con suspensión de tributos que correspondan. Las mercancías en depósito en aduanas están bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario. Los depósitos de aduana podrán ser públicos o privados. Esto lo vamos a estudiar también en el Cauca y Recauca. Y sí, efectivamente, un depósito de aduanas puede ser público y puede ser privado.
hoy solo estamos manejando la figura de depósitos privados porque se ha tercerizado esto, ¿verdad? Pero cuando dice público es para no quitarle al Estado la potestad en un momento determinado de poder tener un depósito de aduanas público. Permítanme. ¿Qué pasó? Ok, sí. Bien, con los regímenes aduaneros entonces llegamos hasta allí, ¿verdad? Con lo que es regímenes aduaneros. Ahora vamos entonces a ver la estructura del Cauca y Recauca. Aquí sí yo les voy a pedir un poquito de paciencia porque vamos a ver cuestiones ya que tienen que ver con la ley y eso puede caer en la monotonía, ¿verdad? Y creo que Claudia es abogada, ¿verdad, Claudia? Sí. Y pues como abogado, usted sabe, cuando se estudian las leyes, es como así, que uno tiene que como ingeniárselas para ir agarrándole gusto a la lectura. Y entonces ahí yo les voy a pedir un poquito de paciencia. Pero para que esa paciencia pueda ser mejor puesta en práctica, vamos a tomar 10 minutos de un receso para que vayan por un cafecito o hay una refracción, como dicen los guatemaltecos, y luego nos podamos reincorporar, ¿verdad? Sincronicemos nuestro reloj. Si estamos hablando de las 7:35, para que sean a las 15 para las 8, para que nos reincorporemos y miremos lo del Cauca y Recauca, ¿verdad? Que con eso cerraríamos el módulo de hoy, ¿verdad? Y hasta ahí pues llegaría la clase de hoy. Pero sí, quiero esos 10 minutos para que entremos frescos como una lechuga a lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Así que el licenciado Urquía puede poner en pausa la grabación mientras hacemos nuestro respectivo receso. O no sé si yo lo podré poner aquí, no, ¿verdad? Bien, entonces no, vamos a tomar la pausa y en 15 minutos, perdón, en 10 minutos nos estamos reincorporando. Lo que es el Cauca y el Recauca. Esto pues posteriormente ustedes lo van a tener en su manual, ¿verdad? Ya a partir como la otra semana, como les expliqué, están algunos que están interesados y entran, escuchan un ratito y ahí se van como animando. Entonces, cuando ya tengamos el grupo definitivo, pues entonces vamos a proceder a hacer la entrega de este material. Ok. Ok, aquí estamos. Entonces, vamos a ver la estructura de lo que es el Código Aduanero Centroamericano. Pues un poco de historia de esto, ¿verdad? Dice que el presente Código Aduanero Uniforme Centroamericano tiene por objeto establecer la legislación aduanera básica para los países signatarios conforme a los requerimientos del mercado común centroamericano y los instrumentos regionales de la integración, según el artículo 1, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, Centroamérica hubo un tiempo, bueno, todavía está el documento, pero antes se trató de integrar a través de lo que es el mercado común centroamericano, que fue conocido como el Mercomún, ¿sí? Un mercado en común. Resulta que, y aquí sí me van a perdonar, pero tenemos que ser un poco
reflexivos, analíticos y críticos en función de esto, puesto que para aquel entonces corrían los años 50, cuando se empezó a hablar de un mercado común que favoreciera a la región, etcétera, etcétera. Y ya por los años 60 se empezaron a hacer las implementaciones al respecto. Y resulta que dentro de esa actividad, pues como la industria nuestra o las personas que le apuestan al desarrollo económico del país, pues no sé qué nos pasa culturalmente, pues como que nosotros somos más dormidos que el resto de los países de la región. Se pretendía que se fortaleciera la industria nacional, pero ¿qué pasó? Que cuando las otras industrias de los otros países florecieron, la industria nuestra se quedó. Y Honduras, lejos de exportar hacia los países centroamericanos, importaba. Y la industria de Honduras empezó a deteriorarse. Es por eso de que, digamos, la mediana y la pequeña industria de este país es todavía incipiente, porque no cuenta con el fortalecimiento para el desarrollo, un desarrollo más agresivo. Entonces, ¿qué resultó? Resultó que en aquel entonces la industria del calzado de El Salvador despuntó con su famosa marca Ad-Hoc, que hoy la tenemos aquí, ¿verdad? Sus tiendas Ad-Hoc y Hush Puppy. Y bueno, y resulta que aquí todo el mundo calzaba zapatos salvadoreños, porque el que compraba zapato hondureño en la primera lluvia andaba después buscando cómo pegaba la suela con la lengüeta, ¿verdad? Del zapato, porque no eran materiales de mala calidad y todo eso. Entonces, de ahí el mercado común centroamericano para Honduras en ese sentido no favoreció mucho, más que prácticamente por las situaciones internas. Luego entonces la región fue floreciendo con el mercado común centroamericano. Fue floreciendo de tal manera que se iba fortaleciendo, pero esto no convenía a intereses económicos de otras regiones como Estados Unidos, México, Canadá, Europa, etcétera, etcétera. Y surge por ahí entonces la famosa y dichosa guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas, en las cuales pues que casualmente el 14 de julio se conmemora el día de la invasión salvadoreña, la llamamos aquí, ¿verdad? Y entonces eso lo que hizo fue aquebrantar todos los acuerdos comerciales que habían en la región centroamericana, ¿sí? Porque se miró como una agresión hacia Honduras, entonces reclamó Guatemala, reclamó Nicaragua, y entonces Nicaragua dijo yo ya no voy a tener trato comercial con El Salvador, y Guatemala tampoco, entonces nos volvimos a pelear desde el punto de vista económico, y la zona volvió a entrar en una depresión económica en cuanto a su desarrollo, ¿sí? Y después cada país empezó otra vez a desarrollarse por su lado. Luego vinieron otros intentos de fortalecer esto. Se hizo el plan trifinio entre Honduras, Guatemala y El Salvador para fortalecer la región y hacerla más agroindustrial y que hubiese cooperación de los tres países. Y bueno, y eso ahí está, eso existe todavía. Pues luego a través de ir fortaleciendo, ¿verdad? El comercio internacional, la OMC y la OMA empezaron a intervenir más en estas regiones para poner un orden en los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Y hoy pues tenemos este instrumento que es aplicado en todos los países del área y
es lo que hoy conocemos como el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Esto pues solo para que tengamos un antecedente de dónde deriva. Y es por eso entonces que, como ustedes ven el título aquí, ¿verdad? La República de Honduras, con su Código Aduanero Centroamericano, a través de la resolución 223-2008 del COMIECO, ¿verdad? En la resolución 49, adoptó hasta el 2008, adoptó mediante esta resolución 223, poner en práctica el Código ¿verdad? Aduanero Centroamericano. Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, ya ellos lo habían puesto en práctica antes que Honduras, ¿verdad? Porque recuerden que cuando hablamos de integración vamos por pasos. Unos países pueden ir más adelante que otros, otros más atrás, ¿verdad? Y así se van conformando todas estas. Bien, en principio el código, ¿verdad? Como podemos ver aquí, perdonen que lo voy a tener en un sube y baja. Estamos hablando que el código como tal consta de 134 artículos, que son los que vamos a tener que, ¿verdad? Entrar en un proceso ahí de... ¿Y cómo está conjuntado? ¿Cómo está configurado? Bueno, está configurado en capítulos, en títulos, capítulos y los artículos. Y es así como tenemos que en el capítulo 1 vamos a conocer sobre las disposiciones generales, ¿verdad? Que tiene que ver con el ámbito de la aplicación y finalidad y definiciones que se nos presentan. Ahí vamos a ver qué es aduanas, qué es regímenes temporales, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto por el cual está hecho este código? Vamos a ver también ya en su título número 2 que hablamos de sistema aduanero y vamos a ver el servicio aduanero, cuál es la potestad que tiene, cuál es la responsabilidad, quiénes son los auxiliares de las funciones públicas aduaneras y vamos a ver el uso del sistema de informática. Vamos a ir analizando, ¿verdad? Todos estos aspectos que de pronto ustedes están diciendo, híjole, y ahora, ¿y eso cómo lo vamos a ver? Pues bueno, vamos a hacer una metodología, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar con esto y que podamos avanzar en las horas que están previstas para esto y tener ese constructo de lo que es el código aduanero. Lo que pretendemos en este diplomado no es de que de pronto usted se sepa qué dice el artículo 42 o qué dice el artículo 25, pero sí que usted tenga una idea referencial, que cuando le hablen de regímenes aduaneros tenga la idea que la ley lo contiene y que en qué artículos usted puede encontrar esa referencia, ¿sí? Entonces, esa es la idea que vamos a manejar. Muy bien. Luego, en el título 3, vamos a ver los derechos arancelarios. ¿Qué es el arancel? ¿Cuál es el origen? Y el valor en aduanas, como también las obligaciones aduaneras. Como la ley nos dice que tenemos que manejar el arancel. Por eso yo les dije, tienen esa tareita ahí, ¿verdad? De lo que es el origen y el valor aduanero, que ya hemos hablado algo respecto a lo del GAT, ¿verdad? Que está ahí. Luego también tiene otro título, el título 4, ingreso y salida de personas y medios de transporte. ¿Cómo se establece el ingreso y la salida de personas en los medios terrestres? Que recuerdan que esa es una pregunta que hemos abordado en estos días, ¿verdad? Porque las personas que pasan por las zonas aduaneras, ¿verdad? ¿Cómo son tratadas? Vamos a ver la carga, descarga, transbordo, reembarque y almacenamiento temporales de las mercancías, de lo cuales ya hemos hablado un poquito. En el título 6, el despacho aduanero y sus
actos previos. Cuando vamos a ver los actos previos a un despacho aduanero, ¿qué puede ocurrir antes de que yo haga una importación? ¿Qué puede ocurrir antes de que yo haga una exportación? ¿Qué puede ocurrir antes de que yo genere un tránsito? ¿Sí? Entonces, vamos a ver los actos previos. El despacho aduanero, ¿cómo se hace la operación para que una mercancía pueda salir ya del territorio aduanero? ¿Cuáles son las disposiciones comunes? Ya hablando del título 6 de regímenes aduaneros, ¿verdad? Que es lo que hemos abordado hace poco. ¿Cuáles son las disposiciones comunes que tiene la ley para poder determinar los regímenes aduaneros? ¿Qué son los regímenes aduaneros en sí? ¿Cómo la ley los plantea básicamente? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Sí? Especiales, definitivas de importación e exportación, que es lo que vimos allá cuando decía sus otras modalidades, y yo les dije que lo íbamos a abordar, ¿verdad? Cuando ya estemos estudiando los artículos 108 al 118. Luego tenemos cómo se trata en el título 7 el abandono de las mercancías. ¿Qué pasa cuando esa mercancía llega a un almacén de depósito y se vencen los 20 días o se vence el año? ¿Qué pasa con esa mercancía que quedó en abandono? ¿Qué pasa con las subastas y otras formas de disposición de esas mercancías? Ya la ley pues ya establece qué se hace al respecto. ¿Cómo se tratan, de acuerdo al título 8, las infracciones aduaneras? ¿Cómo hace las sanciones? ¿A qué nos remite cuando hay una infracción? Bueno, básicamente nos remite al Código Tributario, ¿sí? Pero ¿bajo qué circunstancias se considera que se ha hecho una infracción y cuál es la sanción meritoria? Y luego tenemos las reclamaciones de los recursos aduaneros. Este es aquella facultad, digamos, o derecho que se le da al usuario del servicio para que él pueda presentar algún reclamo por alguna inconformidad a la cual no esté él de acuerdo, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver. Y el tribunal aduanero. El tribunal aduanero es un tribunal que se ejerce a nivel centroamericano, en donde se llevan casos donde se apelan algunas situaciones que se considera un usuario del servicio público, se considera agraviado porque no le dan el régimen o el trato correspondiente o justo a una actividad aduanera que él hace, y entonces se eleva a un tribunal aduanero una petición para una resolución. Y por último tenemos aquí en el 9 las disposiciones finales, transitorias, derogatorias y vigentes de la ley. ¿Cuáles son las disposiciones generales? O sea, toda ley tiene unas disposiciones finales, situaciones que son solamente transitorias porque le da la potestad a la ley de poder poner algunas situaciones en situaciones transitorias. Cuando estemos especificando esto, vamos a entender un poco mejor cuáles son aquellas cuestiones que se pueden derogar y cuáles son aquellas en las cuales pueden entrar en vigencia, ¿verdad? Entonces, esto es hablando meramente de lo que es el código como tal. Entonces, aquí son 134 artículos que están a la espera de nosotros. ¿Algún comentario al respecto aquí? ¿Hola? No, licenciado, todo bien. Ok, Excelente, perfecto. gracias. Perfecto. Luego entonces ahora tenemos aquí, perdonen aquí pero la verdad que no ponerlo en diapositiva, esto no era como muy viable. Además, ustedes esto lo van a tener en un documento electrónico, ¿verdad? El código lo van a tener en un documento electrónico y ahí van a tener esto mismo que les estoy mostrando ahorita. Igualmente, el reglamento del código, ¿verdad? Se hizo mediante la resolución 224 del mismo año y autorizado por el COMIECO. Hasta ahorita nadie me ha preguntado qué significa esto, ¿verdad?
Entonces, se estableció entonces el reglamento al código y esto... Lo voy a poner a cargar para que me perdí de la clase. Entonces, tenemos que COMIECO significa Consejo de Ministros de Integración Económica. Eso significa, ahí se lo estoy sombreando. ¿Sí? Consejo de Ministros de Integración Económica. O sea, todos los ministros de Economía son los que aprobaron este reglamento y igual este código. ¿Verdad? Y aquí pues habla de historia, de protocolo, que pues de eso ya también ya les hice un resumen al respecto. Aquí entonces ya vamos con una situación más específica, ¿verdad? En donde, si me permiten, solo quiero hacer aquí un poquito para que miremos cómo están el título, ¿verdad? Que habla del sistema aduanero, ¿verdad? Y cómo nos va a, qué es lo que vamos a ver. Pues igual vamos a ver el servicio aduanero, vamos a encontrar lo que es la zona aduanera y sus lugares habilitados, ¿verdad? Vamos a entender qué es una zona aduanera, cuáles son las zonas aduaneras que están habilitadas dentro del país. Vamos a encontrar el control aduanero, cómo se ejerce, cuáles son los criterios, procedimientos, técnicas para la gestión de riesgo. Recuerden que les mencioné algo de gestión de riesgo, ¿verdad? Al principio. Entonces, aquí ya nos dice cómo el sistema aduanero establece procedimientos para la gestión de riesgo y qué significa la gestión de riesgo. Actualizaciones de fiscalización. Cómo el sistema se va a ir actualizando precisamente para tener un mejor control sobre zonas aduaneras, sobre mercancías. Que esta parte bien importante, las capacitaciones, cómo el código, este reglamento motiva a que el personal del servicio aduanero esté en constante, ¿verdad? Capacitación. Y lo que es el reconocimiento mutuo en función de cuando una mercancía se va a revisar y se hacen reconocimientos entre un estado parte y otro estado parte. Quiero decirles que cuando yo digo estado parte, estoy hablando de cualquier país del área centroamericana que forma parte de la región. En este caso, los estados parte son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y actualmente Panamá, ¿verdad? Ya forman parte usan este código y por lo tanto son estados partes. Registro de auxiliares. Cuando hablamos, recuerdan el término auxiliar, ¿verdad? Los auxiliares de las funciones públicas y que yo les hablé que los medios de transporte tienen que tener un registro, tienen que registrar su personal, igual las agencias aduaneras, un registro, ¿verdad? Los depósitos de aduana también y cualquier otro auxiliar debe de estar debidamente registrado. Vamos a ver también los operadores de tiendas libres, ¿verdad? Que son las famosas tiendas libres que encontramos en los aeropuertos, ¿verdad? Hablamos de las empresas de entregas rápidas o courier, ¿verdad? Como yo les decía, de DHL, Entre Mares, que es la que tiene FedEx, ¿verdad? Las empresas consolidadoras y desconsolidadoras de carga. Disculpe, Héctor, es Hondumares. Hondumares, gracias. Hondumares. ¿Por qué dije Entre Mares yo? No sé. Hondumares, correcto. Gracias. Vamos a ver aquí las empresas de despacho domiciliario, la que yo les decía, ¿verdad? Y creo que Mario creo que mencionó que él miraba a los empleados de las aduanas, ¿verdad? Ahí en una terminal. En esto más que todo funciona estas empresas que traen el combustible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema aduanero no presta ese servicio, pues, ¿verdad? No tiene tanques especializados, la seguridad, etcétera.
Entonces a eso se le llama también empresas de despacho domiciliario, operadores económicos autorizados. Esto es un tema así un poquito que está entrever aquí. Los agentes aduaneros se consideran operadores económicos, los medios de transporte, etcétera, etcétera. Pero vamos a ampliar un poco más sobre lo que es operadores económicos autorizados, que de hecho los voy a motivar para que busquen ese término, ¿verdad? Busquen información y tengamos una mayor comprensión al respecto. Luego tenemos el sistema informático y certificadores de firmas digitales, cómo opera el sistema, ¿verdad? A través de las firmas digitales que se dan. Las firmas electrónicas, los certificados de firmas digitales. ¿Cómo se certifica? Pues que una declaración dentro del sistema de Saraweb, ¿por qué es válida para un proceso de ajuste o de cobro de impuestos? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver mucho con eso. Muy bien. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Luego pasamos a ver el origen de las mercancías, cómo lo trata el reglamento. Entramos al valor aduanero. Aquí, esta parte del valor aduanero viene siendo prácticamente como una recapitulación o una recopilación de información de lo que ya vamos a ver en valor aduanero en GAP. Así que esto va a ser muy interesante cuando lo estemos abordando. En esto, fíjense, en esto de determinar el valor en aduanas, tiene que ver también mucho esto que llamamos el momento aproximado. Aquí yo les mencionaba, recuerdan los métodos de valoración, ¿verdad? La ley ya los contempla. El momento aproximado es una figura legal que se da para determinar algunas acciones que se dan en valoración en tiempo y espacio. O sea, la proximidad de una fecha. Digamos que la ley habla de 3 meses hacia atrás y 3 meses hacia adelante. Entonces, si hoy tenemos 6, ¿cierto? 6 de julio. Entonces, 3 meses hacia atrás de 6 de julio estaríamos hablando 6 de mayo, ¿correcto? Entonces, si en el 6 de mayo hubo una mercancía que fue valorada en $5 y a esta fecha yo estoy presentando un trámite de una mercancía igual o similar y no se logra determinar el valor pagado o por pagar, entonces la ley da potestad para que usando el momento aproximado, viajemos, por así decirlo, en el tiempo y espacio al 6 de mayo y miremos qué valor tenía esa mercancía y ese es el valor que se trae entonces al momento aproximado para valorar el día de hoy una mercancía similar o igual, ¿verdad? Eso solo es una idea así vaga que estamos hablando. Conversión de moneda, ¿cuál es la legalidad que se debe de seguir para convertir las monedas? Muchas facturas vienen todavía en francos, aunque Europa tenga el euro como moneda común, pero algunas empresas siguen facturando en su moneda antigua, ¿verdad? Digamos, Alemania puede venir en franco, franco suizo, Francia puede venir en francos, ¿verdad? La libra esterlina, de hecho, Inglaterra se salió recuerdan el Brexit, ¿verdad? Que Gran Bretaña se salió de la Comunidad Económica Europea y él volvió a usar su moneda, la libra esterlina, y así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos cuál es lo legal entonces al momento de eso, en cuestión de valoración? La vinculación familiar que puede existir entre un proveedor y un comprador para hacer transacciones, ¿verdad? Las garantías, cómo vamos a manejar las garantías en cuanto a dejar garantía para una importación o una exportación, que ya hemos hablado de ese término así, ¿verdad? En algunos ejemplos.
La comprobación e investigación del valor declarado, que también lo vamos a ver. Facultad del Comité Aduanero y la creación de una comisión de valor o de valoración, que también faculta para que se pueda ser más justo en el establecimiento del valor aduanero. Luego pasamos a las obligaciones aduaneras, que tenemos igual las disposiciones generales, que es prenda aduanera. Tenemos que tener bien claro esos conceptos de lo que vamos a manejar como prenda aduanera, la garantía y la obligación tributaria aduanera, el ingreso y salida de personas y medios de transporte. O sea, cómo se regula que una persona ande en un medio de transporte facultado para el traslado de mercancía, ¿verdad? Con fines aduaneros, que es un arribo forzoso, cuando a una unidad de transporte se le puede permitir arribar a una zona aduanera y bajo qué circunstancia, que es un desembarque temporal en cuanto a al ingreso y salida de personas de mercancías en medios de transporte, y esto tiene que ver mucho con los aviones, ¿verdad? La tripulación de una aeronave, como la tripulación de un embarque, ¿verdad? Como de ellos tienen que declarar incluso hasta la ropa sucia. Si la van a bajar de la unidad de transporte para ir a ser lavada, ¿verdad? Tiene que hacerse mediante declaración. ¿Cómo se le da ese trato? La desconsolidación y consolidación de mercancías. ¿Qué significa eso? ¿Cómo opera una consolidadora? ¿Cómo opera una desconsolidadora de mercancía? Vamos a enfocarnos también en la carga, descarga, transbordo, reembarque, almacenamiento temporal de las mercancías, que en parte les he venido explicando, ¿verdad? En los almacenes de depósito, que se dan este tipo de operaciones de carga, descarga, transporte, que es un reembarque, el depósito temporal, que ya hemos hablado más o menos respecto a eso, ¿verdad? Y que ya pues van teniendo alguna idea. Luego nos encontramos aquí con los actos previos que yo les decía, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo hacer antes de? Entonces, puedo solicitar una resolución anticipada. ¿Qué es una resolución anticipada? Bueno, para tener así entre paréntesis algo rápido, supongamos que yo quiero importar un tipo de vegetales y que pues no se determina, no puedo determinar la clasificación arancelaria, no puedo determinar el valor, no puedo determinar si es un producto que es permitido su importación dentro de la normativa de fitosanitaria, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago es solicito a las autoridades de aduana, ¿verdad? Una resolución anticipada. Entonces, si es por clasificación, doy toda la información, ellos me lo piden y todo, y ellos me resuelven entonces decir que ese producto va a ir clasificado en la partida número tal. Una vez que yo tengo eso, yo puedo hacer mi importación y clasificar ese producto donde me dijeron. ¿Por qué? Porque anticipadamente ya tengo yo una resolución. ¿Qué me evito con esto? Me evito que si yo traigo ese producto y lo clasifico donde yo supuestamente considero que va, y una vez que ya esté en el proceso de levante, el analista de aduana, mediante todo el proceso que haga, se determina que no va en esa clasificada en esa partida arancelaria, voy a ser sujeto de una multa. ¿Sí? Pero esto lo puedo evitar teniendo una resolución anticipada. Bien, ¿qué son los exámenes previos? Es la revisión antes de la mercancía que quiero revisar para corroborar para verificar si la mercancía que estoy solicitando es la mercancía que realmente es la que compré, la que me mandó el proveedor. Y así me evito igual muchas multas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace la corrección de los documentos de transporte? ¿Cómo el sistema SARA lo permite que se haga? ¿Cómo vamos a hacer las extracciones de muestra? ¿Qué es una muestra? Una muestra es
una parte de producto, ¿verdad? Una unidad de un producto determinado, el cual va a ser sometido a un estudio para poder determinar ya sea clasificación, valoración, ¿verdad? U otras situaciones que el sistema aduanero requiera. Pero para extraer esa muestra hay que cumplir con pasos legales y eso es lo que también ahí vamos a ver. ¿Cuál es la propiedad intelectual? Recuerdan que hemos venido hablando de que aduanas, trabajar en aduanas o en el sistema aduanero en cualquier, ya sea como auxiliar de las funciones aduaneras o como un empleado de aduanas, tiene que tener conocimiento de la propiedad intelectual, ¿verdad? Por aquello del tráfico de ideas, o sea, ustedes han escuchado hablar que se fue a intervenir una tienda porque tienen producto pirateado, ¿verdad? Entonces, las marcas de tenis, ropa, etcétera, etcétera, eso es propiedad intelectual. Entonces, yo veo que viene una importación de relojes con una marca X y tengo que verificar que efectivamente sea una marca en propiedad, ¿verdad? Si es una imitación, entonces aplico lo que me dice el artículo 316. ¿Cuáles son las disposiciones comunes al despacho aduanero? Pues cómo hacer la declaración de mercancías, cómo hacer el despacho de las mercancías, cuáles son las disposiciones generales que se debe de tener en el trato de esas mercancías, que es una importación definitiva, que es una exportación definitiva. Cuando hablamos del tránsito aduanero, los vehículos, cómo tienen que ser autorizados, cómo tienen que estar registrados, cómo el vehículo tiene que tener todas las condiciones propias para poder ser puesto a la orden de un tránsito interno como un tránsito internacional terrestre. Vamos a ver también el transporte multimodal. Aquí entra en juego también la parte de los consolidadores y desconsolidadores de carga. Algunas cosas podrán ustedes decir, bueno, creo que me está hablando en chino y quisiera preguntar qué es esto, pero como solo estamos haciendo un esbozo general de la temática que tiene la ley, entonces todas esas inquietudes vayan anotándolas para que cuando ya estemos en este tema a fondo, podamos entonces ir trabajándolas, ¿ok? Las importaciones temporales con reexportación en el mismo estado, bueno, ya hemos hablado algo más o menos de esto, cómo funciona con los vehículos, ¿verdad? Cuando hay casos de importación temporal de vehículos, ¿verdad? Cuando vienen los turistas, cuando viene un turista con su vehículo y va a estar 3 meses aquí en el país, ¿cómo lo trata la ley al respecto? ¿Cuáles son las provisiones de a bordo? Esto tiene que ver con la alimentación del personal de las naves aéreas y de los buques. ¿Cómo es la administración temporal para el perfeccionamiento activo? Que ya hemos hablado algo sobre los regímenes aduaneros. Y luego aquí encontramos el régimen de depósito, que es un depósito general, cuáles son las actividades que se dan dentro de ella, que es una zona franca, que es la exportación temporal con regímenes en el mismo estado, lo que ya les expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, no voy a ahondar más en esto. Las modalidades. Aquí viene entonces, cuando ustedes encontraban allá en el régimen aduanero de exportación e importación y sus modalidades. ¿Cuáles son esas modalidades? Los envíos postales, el servicio de correos que todavía funciona aquí en Honduras y que ahora lo están tratando de modernizar para competir con los couriers. ¿Cómo manejamos los envíos postales? ¿Cuáles son los envíos urgentes? ¿Cuáles son las entregas rápidas? ¿Cuál es el equipaje del viajero para los que están ahorita en guardatura? ¿Verdad? ¿A qué consideramos equipaje del viajero? Y ahorita que ya se acerca Semana Santa y hay una ley que le llaman la ley del hondureño ausente, pero ese es el epíteto común que se le da, ¿verdad? Pero realmente es la ley del régimen del viajero, ¿verdad? Vamos a ver también qué es un menaje de casa. ¿A qué consideramos menaje de casa? Cuando yo he vivido en el extranjero, ya llevo 20 años y me quiero venir y quiero traerme hasta los clavos que tengo en la casa, los cuadros, la nica, quiero traerme todo. Entonces,
cómo se considera el menaje de casa, ¿sí? El despacho domiciliario que vimos hablando allá en el Cauca, ¿verdad? ¿Cómo lo trata la ley? ¿Cuáles son los pequeños envíos familiares y sin carácter comercial? Esas famosas encomiendas que hay muchos videos de ahí, ¿verdad? Que me mandó el tío Toño o la tía Lupe una caja y que ahí te mando un pantalón y te mando unos zapatos y resulta que le mando un pantalón 44 y unos zapatos número 48, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manejan esos envíos, verdad? ¿Cómo se manejan las muestras sin valor comercial? Esto con el propósito de evitar mucho el comercio desleal, ¿verdad? Que muchas personas traen, dicen que traen muestras sin valor comercial y realmente es mercancía, ¿verdad? Que tiene un valor comercial. Ingreso y salida de personas fallecidas. ¿Cómo trata la ley, verdad? Esta situación de personas que Hola. Oh. ¿verdad? Escritos. Bien, esto es lo que nos espera, jóvenes, ¿verdad? En este siguiente módulo que vamos a tener ya propiamente dicho con lo que es la legislación aduanera. Así que esta clase de hoy, pues básicamente en este sentido es meramente informativa para que ustedes pues tengan ya idea de cómo vamos a trabajar. Yo les voy a hacer llegar toda la metodología y la dinámica, ¿verdad? Cómo lo vamos a hacer para ya arrancar con esto en propiedad a partir del lunes, porque ya así el lunes vamos a tener conjuntado todos los participantes para poder hacer así las distribuciones, ¿verdad? Por equipos. Me gusta trabajar en equipo, esto lo vamos a trabajar en equipo, para que vayamos discutiendo el Cauca y el Recauca, ¿verdad? Así que si hasta aquí hay alguna pregunta, pues bien pueden. Hello. Bien, ¿Ah? así. Ok, bien. Entonces, hasta aquí llegaríamos por hoy. Que voy a la parte organizativa de poder hacer la distribución para que ya podamos entrar en este proceso. Mañana entramos siempre con temas del mismo material para ir afinando, ¿verdad? La idea de qué nos espera y qué ir aclarando términos para que los podamos manejar más solventemente. ¿Ok? Ok. Copiado, Lick. Buenas Bueno. noches y muchas gracias. Pues bendiciones para todos, buenas noches, Buenas noches. que estén bien. Antes de que se Buenas me vayan, noches. Y Buenas noches. a todos. antes de diga, que se me licenciado King. vayan, antes de que se me vayan, veo, bueno, le Se le consultaba ahí. corta la señal. Oh. Creo que la conexión, ya ratitos me quedé sin internet. Bueno, espero me escuchen. Veo conectada a Olga Maradiaga. Le consultaba en el chat. ¿Me escuchan? Escucha. Ok. Le consultaba en el chat si es la primera vez que se conecta o estuvo ayer, porque ayer yo no pude estar con ustedes. Pero creo que no me contestó. No sé si me escucha. ¿Quién? Olga Maradiaga. Olga Maradiaga.
Olga. Hola, Hola. ¿cómo está? Mucho gusto. El gusto ¿Se es mío animó? de escucharlo. ¿Se animó? Ah, la conoce. Fíjese que estoy así en un dilema ahí con esta cuestión que parece que solo va a ser esta semana, ¿verdad? Porque al parecer es pagado, según lo que yo he ido entendiendo. Pero yo no estoy trabajando, entonces me metí para aprovechar, para estar escuchándolo, porque la verdad que no puedo ahorita. Ah, ok. Olga, fuimos compañeros, ¿verdad? Sí, en la universidad. Sí. ¿Y en aduanas también? Y en aduanas, pues, no, pero cuando estaba en Hondumares, yo lo llevé allá. Ah, no, sí. ¿Se acuerda que estuve Sí, ya. Por eso ahí? cuando me dijo Hondumares, sí, cierto. No, pues si tiene algunas otras personas, Olga, que estén interesados en este diplomado, pues bienvenidos. Bueno, voy a preguntarle a una compañera porque ella estaba queriéndolo sacar cuando estaba con Info, pero no sé qué pasó. Y Sí. la verdad que sí me ha gustado cómo imparte. Bueno, yo ya lo tuve como maestro y como compañero, ¿verdad? Pero Gracias. sí, bien bonito la dinámica que tiene, la pedagogía y la tecnología. Bueno, de hecho es pedagogo también, ¿verdad? Gracias, Olga. Pero es un gusto, la verdad, volver a saber de usted. Gracias. Bueno, Sí Olga, me gusta lastimosamente, pues. igualmente bienvenida, aunque solo sea por unos días. Puede conectarse mañana y pasado, que todavía tenemos acceso libre. Y pendiente de nuestras redes sociales, igual el diplomado, pues la idea es que lo sigamos impartiendo. Puede ser con otro grupo o una vez que termine esta promoción, pues retomarlo con otro grupo. Así que pendiente, y qué bueno escucharle que conoce usted a nuestro instructor y que da esas referencias. Como dice pues Héctor, si conoce de alguien más que pudiera interesarle y lo puede recomendar, pues bienvenido. Yo le pregunto a una amiga que tengo y a ver qué me dice ella, ¿verdad? Le doy la referencia. Bueno, buenas noches. Listo. Buenas noches y gracias a todos por conectarse. La reunión de ayer, para alguien que no pudo estar o quiera retomarla, la vamos a subir igual a YouTube y les comparto el link. Igualmente esta, bueno, queda guardándose después de cortar la reunión, y al tenerla ya lista, igual se las subo a YouTube para compartírselas. Hoy una de sus compañeras se excusó porque tuvo que hacer un viaje, la licenciada Marta Corea, y pues no pudo conectarse, y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo de grabar las reuniones y dejárselas ahí. Les adelanto pues que ya abrimos un espacio en Classroom para este diplomado. Le voy a compartir el acceso inicialmente al licenciado Héctor y al ingeniero Vilma, para que vean si pueden organizar un poco ahí el espacio y ver si le podemos sacar algún provecho, y luego que les dé acceso a ustedes para buscar diferentes opciones para tener activo el diplomado y la información que se requiere. Alguien de ustedes me preguntó sobre un documento. Le voy a consultar a Héctor si lo tiene o si se los puede compartir. Creo que es de los documentos que les va a compartir en digital, pero le voy a consultar a él primero en WhatsApp y luego se los traslado a ustedes. Bueno, buenas noches, descansen, nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias, Lick. Igual. Gracias, buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas Feliz noches. noche. Bendiciones.